Esta es la historia de Cima Blue, una historia original de Alistair Reynolds que después se hizo caricatura en la compilación Love, Death and Robots, que está disponible en Netflix. Primero un resumen de esta historia que está sumamente interesante. Empezamos con una reportera que trabaja reportando sobre el mundo del arte. Está en el futuro, no sabemos exactamente en qué año. De hecho, hay muchas diferencias entre el libro y la historia que voy a tratar de hacer un poco de reflexión para ver cómo cada una de ellas se complementa. Esta reportera está aquí porque viene a conocer al famoso artista Cima Blue, un artista que se hizo famoso a nivel internacional. Además ha estado vivo durante siglos gracias a los implantes que tiene en su cuerpo y se ha vuelto famoso por hacer cuadros de color cima azul, que es un color que para él significa demasiado, y poco a poco durante la historia entendemos por qué este color es tan importante. Ella recibe una invitación para conocer al artista en su isla privada. Es un hombre que se ha segregado completamente a la sociedad y ha decidido vivir en el anonimato para dedicarse puramente al arte, lo cual claro le ha creado un aura como un artista, como un genio brillante, y su falta de accesibilidad lo hace todavía una figura más misteriosa y despierta aún más la curiosidad de nuestra entrevistadora. Cuando ella recibe esta invitación, tiene que subirse a una nave para ir a visitarlo a su isla, pero antes de subirse a la nave tiene que dejar su celular. Bueno, a lo que es su celular o lo equivalente a su celular en esta historia. Es un aparato que parece un pajarito que se posa sobre su hombro que le llaman AM. Este aparato AM es como si funcionara como un tipo de memoria / conciencia / razón crítica externalizada, que no solo toma decisiones por ella o le ayuda a tomar decisiones, sino que le ayuda a tener memoria, porque ella también tiene casi 4 siglos viviendo. Y después de 4 siglos, obviamente es difícil recordarlo todo, por lo cual su aparatito le ayuda a recordar muchas cosas. Esto es una exageración de nuestra relación con el celular, que ahora ya no tienes que recordar todos tus números de teléfono ni los cumpleaños de tus familiares, porque tu celular te lo recuerda. Aquí lo exageraron y lo llevaron a todavía un nivel más extremo. Imagínate cuántas cosas tendrías que recordar después de 4 siglos. Literal, nada más me pongo a pensar en todos los libros que he leído y las frases que recuerdo y todas las cosas que quiero leer en las siguientes etapas de mi vida y lo difícil que me va a hacer recordarlo todo. Y la verdad es que me vendría muy bien tener un aparatito como una AM. Pero bueno, una de las condiciones para que ella visite a Cima es que tiene que dejar a su AM fuera, porque Cima la quiere conocer a ella, no quiere conocer a su AM. Entonces ya te ponen esta idea de aquí vamos a chocar con el significado de qué significa ser humano. O sea, ya se está cuestionando, la quiero conocer a ella, no a ella con su memoria y su capacidad aumentada, sino a ella puramente. Es como si alguien te dijera, vamos a cenar, pero mi condición para conocernos es que dejes tu celular en casa. Suena interesante, yo la verdad es que sí lo probaría y creo que les dejo el reto para que ustedes también prueben. El caso es que ella llega a la isla de Cima Blue y ve una isla totalmente automatizada, llena de robots haciendo las pequeñas tareas desde cuidar el jardín, cuidar las cosas, preparar comida o llevarles vino. Y conoce finalmente a Cima Blue. Cima Blue, para su sorpresa, ya tiene muy poco de humano. Cima durante muchísimo tiempo ha pasado por diferentes modificaciones e intervenciones quirúrgicas y prácticamente ha sustituido su cuerpo entero por aparatos cibernéticos. Su piel parecen escamas de pescado que brillan con color tornasol, sus ojos tienen iris digitales que se expanden y se abren y de hecho pueden ver colores que un ojo humano tradicional no puede ver. Él puede sentir aromas que nosotros no podemos sentir. Su cuerpo biónico puede nadar abajo de la lava o viajar a planetas donde la gravedad es mucho mayor a la normal que existe en la Tierra. Esto le ha permitido caminar en las superficies de Saturno, viajar hasta el Sol, conocer espacios desconocidos. Este superhumano, Cima Blue, es el verdadero artista. Un artista que a través de la modificación genética y cibernética ha superado todos los límites del ser humano, lo cual le ha permitido entrar en contacto con el universo de una manera como nosotros jamás podríamos entrar en contacto con el universo. Cuando ellos se encuentran, tienen una conversación sumamente interesante, que aparte en el libro está redactada como si fuera un discurso socrático, o sea, como si fuera una conversación o un diálogo. Cima Blue le hace una pregunta muy simple. ¿Qué prefieres, vino tinto o vino blanco? Y ella dice, prefiero vino tinto. Y él dice, ¿pero por qué prefieres vino tinto? Y ella dice, bueno, normalmente estaría aquí mi AM y mi AM me diría que prefiero vino tinto, porque normalmente cuando estoy en el atardecer platicando con una persona, prefiero el vino tinto. Y históricamente se ha probado que las veces que he decidido tomar vino tinto en lugar de vino blanco, ha sido la decisión correcta. Cima Blue la cuestiona y dice, bueno, es que si nunca has probado el vino blanco y a lo mejor se alinean todas las condiciones para que tengamos una tarde perfecta y te acordarías de esta tarde, esta vez que tomaras vino blanco cambiaría un poco tu patrón de acontecimientos y tal vez probarías que estás equivocada y que aquello que te sugiere tu conciencia exteriorizada no es la decisión correcta, simplemente es un sesgo de confirmación que le permites que alguien más tome la decisión por ti. Esta discusión se da en un contexto para definir realmente si ella aún es dueña de sus decisiones después de 4 siglos de permitirle a un aparato externo que le diga qué hacer. Y aquí es donde tú deberías de estar volteando el celular que tienes en la mano y decir qué tanto tu celular te ha sugerido algún tipo de contenido y cuántas veces has consumido ese tipo de contenido porque tu celular te lo sugiere y no necesariamente porque fue tu libre y espontánea voluntad. ¿Dónde está tu libre y espontánea voluntad? Siempre te ha sido sugerida de alguna manera, ya que el deseo nunca es propio, el deseo siempre es deseo de un otro. Pero ahora que tenemos estos aparatos en la mano que se anticipan a nuestros deseos, somos menos dueños de nuestro deseo que nunca. Y esto es lo que la discusión entre Cima y ella sucede. Pero aquí ella rebate y dice, bueno,
humano, tú tal vez no tengas una M, que es como celular del futuro, pero tú, Cima Blue, tienes aparatos insertados en tu cerebro que te dan una memoria infinita. ¿Cuál es la diferencia entre tu memoria infinita y tu toma de decisiones en un cerebro cibernético versus mi cerebro orgánico natural y la relación que tengo con el aparato que me dice qué desear y qué no desear? Y aquí se plantea para mí una primera gran duda existencial en esta serie que me parece brillante. ¿Qué es más humano? ¿Un humano que toma decisiones asistido por un aparato cibernético externo a su cuerpo, o una persona que ha dejado prácticamente todo vestigio de materia orgánica, ya no tiene cuerpo orgánico, su cuerpo entero es biónico, pero su aparato, su memoria, su percepción y su uso de razón y su memoria están dentro de su cerebro? ¿Qué es más humano en este caso? ¿El cyborg o la persona que usa su celular para tomar todas sus decisiones? ¿Quién es más humano? ¿Tú tomando decisiones sobre lo que dice tu celular, o tal vez el celular que toma decisiones propias y tiene su propia lógica interna? La definición de humano siempre ha sido un concepto para mí muy controversial, porque se ha usado históricamente como un término de excepción, como un término para excluir y no necesariamente solo para incluir. Hay mucha gente que no cumple con los criterios de lo que es ser humano. Si no usas la razón, no eres humano. La gente que tiene parálisis cerebral no cabería en esa definición. Y la gente que tiene Alzheimer ya perdió la memoria y no se recuerda a sí mismo, ¿sigue siendo humana? Simplemente el cuerpo biológico nos determina como humano. Entonces el uso de la razón no nos hace humanos. La razón no es especial. Hay una serie de cosas y relaciones lógicas entre estas variables para caber dentro de la definición de humano que la hacen una palabra sumamente frágil y para mí sumamente susceptible. Y esto es uno de los valores principales que se analiza dentro de esta película. Después de esta conversación que tienen muy existencial sobre la razón, la memoria, el recuerdo, el ser humano o el ser cyborg, Cima Blue le cuenta a esta entrevistadora sobre su proyecto final de arte. Para hacerles un resumen de la carrera artística de Cima Blue, él empezó pintando cuadros muy interesantes explorando el cosmos, pero poco a poco algo pasó en las pinturas de Cima Blue. Un pequeño punto de un color azul muy particular. Este pequeño punto de color azul se fue haciendo cada vez más grande en sus cuadros, y sus cuadros también se fueron a hacer cada vez más grandes. Primero pintaba cuadros del tamaño de un edificio, luego pintaba cuadros del tamaño de un estadio de fútbol, luego pintó cuadros que necesitaban robots y drones deteniéndolos desde el cielo porque eran del tamaño de países enteros. Llegó al punto donde pintaba asteroides en la Vía Láctea del color cima azul para que se vieran desde cualquier lugar del espacio. Y a medida que ese color azul se fue haciendo más predominante en sus cuadros, él también llegó a una gran realización. ¿Qué significa este color cima azul para mí? ¿Por qué dejé que este color azul se fuera poco a poco invadiendo y metiéndose a mis pinturas? Y aquí es donde viene la historia del origen de este artista Cima Blue. Él originalmente nunca fue humano. Cima Blue fue una pequeña máquina que limpiaba albercas, programado por una niña que estaba enamorada por la robótica y lo había programado para pintar de color azul todos los cuadritos de cerámica y de porcelana que se despintaban de una alberca en una casa en Silicon Valley. Ese color era el color Cima Blue. Él poco a poco, después de varias generaciones de modificaciones, se fue haciendo cada vez más inteligente hasta volverse un robot doméstico y tomó un poco de autoconciencia. Al lograr su autoconciencia y declararse en libertad legal e independientemente del Estado, viaja por el espacio para hacerse estas modificaciones. Y después de muchísimos siglos y muchísimo trabajo y ver cómo este color azul inundaba su conciencia y lo recordaba de esta memoria perdida, donde él originalmente nada más era que un pequeño robot que pintaba albercas, se dio cuenta por qué ese color era tan importante para él. Entonces, en un gran acto simbólico, al final de esta historia, Cima Blue, este artista con el cuerpo musculoso y sus modificaciones genéticas y cibernéticas, invita a todo el mundo a su casa a ver cómo se tira a una alberca. Se avienta a la alberca y poco a poco se va desconectando. Apaga su cerebro, desconecta sus brazos, pierde su piel, su clavícula, sus huesos, su esqueleto, hasta que queda solo ese pequeño robotcito original cuya única tarea era pintar cuadritos de color azul. Originalmente ese robot solo había sido programado para hacer tres cosas: pintar ese cuadro, tomar una decisión y salir al sol a recargarse las baterías. No era capaz de entender ni siquiera el aburrimiento, por lo cual su tarea se podía repetir infinitamente sin causarle ningún dolor, ningún sufrimiento o ningún pensamiento de autoconciencia. Para mí la historia de Cima Blue tiene una serie de aprendizajes bien interesantes, pero principalmente lo que me gusta de esta historia es que se trata sobre la búsqueda del yo, que me parece que es una pregunta que todo el mundo se hace constantemente y es un asunto que hablamos muchísimo en redes sociales. Hay muchísimos filósofos, muchísimos libros sobre el tema de la búsqueda del yo, y lo que me parece interesante de la búsqueda de Cima sobre su definición del yo es que es una búsqueda cíclica. Él empieza como un robotcito muy simple que solo tiene la responsabilidad de limpiar albercas, y poco a poco, a medida que desarrolla su propia inteligencia, llega al punto de singularidad de inteligencia artificial, desarrolla un cuerpo cuasi orgánico, o sea, el punto cibernético que simula lo orgánico, al punto de engañarse a sí mismo y a todos los demás que lo rodean, porque nadie cree que él realmente nunca fue humano. Llega a ese punto de la más complejidad, buscando el ser, nadando en la lava en otras galaxias y pintando constelaciones enteras de un color que recordaba no me acuerdo de dónde. Buscando esa complejidad del ser, llega a la respuesta de que su ser esencial era
ese ser simple y regresa a ese ser simple otra vez. Me parece que una lectura equivocada de esto sería decir, entonces el yo está siempre en la simplicidad esencial de quienes somos. Esa simplicidad esencial eres tú. Pero no necesariamente. Lo que me parece que es bonito de esta serie es que la idea del yo es una persecución cíclica, que no tiene fin, que al principio parece que estás buscando el yo, pasando de la simplicidad a la complejidad, pero cuando llega a la complejidad se da cuenta que ahí tampoco es y regresa a la simplicidad. Y el final de la historia nos parece bastante profético, porque aunque el robotcito sigue limpiando esa pequeña alberca y pintando las porcelanas de azul cima, la gente todavía lo viene a ver. Pasan siglos y todavía se para gente en las tribunas a ver cómo ese pequeño robot continúa limpiando esa misma alberca, con la pregunta tal vez de que si en algún momento no va a empezar a desarrollar otra vez un poco de inteligencia y otra vez un poco de conciencia y se va a hacer preguntas sobre quién es y otra vez va a tratar de desarrollar una definición compleja sobre el ser. La verdad es que la respuesta sobre el ser no tiene una respuesta definitiva y eso es lo que nos hace caminar, porque somos seres con falta, inherentemente incompletos, y esa falta es lo que nos destina a buscar una solución para ellas. Como decía Hegel, solo los obstáculos dan sentido a los propósitos y muchas veces aquello que es el impedimento se transforma en el camino para el impedimento. Es la pregunta por el yo lo que caracteriza la creación del yo. No es la abolición de la pregunta lo que soluciona la respuesta, sino que la pregunta misma es la que le da sentido a la subjetividad. Y esta es la historia de Cima Blue. Es uno de los cuentos que estamos leyendo en nuestro grupo de lectura Confluencia, un grupo que tengo mi hermano y yo, donde una vez al mes escogemos un libro corto, pequeño, para leer solo 2 páginas al día y así desarrollar nuestra capacidad de lectoescritura. Lo que hacemos también es a cada 15 días nos juntamos con todos los miembros que participan de Confluencia y discutimos estos libros. Entonces, si les interesa la lectura y quieren agarrar el hábito y quieren volver a darle un lugar a estos libros tan importantes y usarlos como un objeto de reflexión para nuestra condición moderna, los invitamos a meterse a Confluencia.